Una, porque ando estrenando saco. Nuestro hermano Guillermo Rodríguez me bendijo. Gloria a Dios, estoy contento por eso. Segundo, estamos cumpliendo 31 años de casado hoy. Mi esposita por ahí. Y tercero, porque me toca compartir la palabra con ustedes. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos las gracias por este gran privilegio. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra sabemos que nunca vuelve vacía, Jesús. Nos disponemos a recibirla y aceptarla en nuestro corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hoy me toca hablar sobre un tema muy bonito que se llama ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Cómo enfrentar una crisis? Y vamos a ir metiéndonos en este tema de las crisis. Hay un pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Reyes 18 y 19 para los que quieren tomar nota, y en Segunda de Crónicas 32. Son estos 3 capítulos donde se encuentra la historia que vamos a estar hoy viendo del rey Ezequías. Y se encuentra entonces, repito, en Segunda de Reyes 18 y 19 y Segunda de Crónicas capítulo 32. Sin embargo, vamos a estar leyendo algunos extractos de estos 3 capítulos como un resumen pequeño, meternos un poquito en el tema. Que en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículos del 9 al 12, dice así la palabra del Señor: en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Los versículos del 13 al 16 del mismo capítulo 18 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria. Recordemos ese nombre, Senaquerib, rey de Asiria, porque lo vamos a estar viendo hoy bastante, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y los versículos 31 al 36 dicen: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Los versículos 33 a 36 dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena, de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Que Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Y del capítulo 19, haciendo un resumen, versículos 14 al 16 y 30 al 37 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra.
Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. El 30 dice, y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado en la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Hermanos, estamos hablando de un rey, el rey Ezequías. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico. El rey Ezequías fue rey de Judá durante 29 años. Fue más o menos del año 716 al 687 antes de Cristo. Y el rey Sennacherib, que es el otro protagonista de esta historia, duró 23 años su reino y fue entre los años 704 al 681 antes de Cristo. Ezequías, el rey Ezequías, era hijo de Abi, que era hija de Zacarías, y también era hijo del rey Acaz. Y en ese momento el rey Ezequías toma el reino de Judá, precisamente cuando el rey Acaz había hecho, como decimos en buen tico, un despelote. El rey Acaz había dejado que la gente de nuevo hicieran, digamos, estatuas, celebraciones paganas, a dioses falsos, columnas sagradas, lugares altos y un montón de cosas falsas y de dioses paganos. Este rey Acaz había permitido que volvieran otra vez a romper el pacto que tenía el pueblo de Dios con el pueblo de Israel con Dios. Entonces se había roto ese pacto. Entonces el rey Ezequías, una vez que entra en este reinado, él entra en esas condiciones. Él tenía 25 años cuando tomó el reinado, y él entonces pone su confianza en Dios y empieza a restituir y empieza a restablecer de nuevo el pacto con Dios, cogiendo el trono en esas circunstancias. Más o menos para que tengan ese contexto histórico. Y bueno, también el rey Ezequías fue el que restableció de nuevo el tema del diezmo, ¿verdad?, para solventar los gastos, y también restableció lo que son las fiestas y las ceremonias que también se habían dejado de hacer en ese entonces. Y vamos a hablar de una crisis. Hace 30 años atrás nació nuestro hijo mayor, Jonathan, que la mayoría de ustedes conocen. Mi esposa se complicó en el momento del parto, era 7 meses lo que tenía. Cuando mi hijo nació, al día siguiente tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital de niños, al departamento ahí o al lugar donde era neonatología, ¿verdad?, que era cuidados intensivos. En ese lugar mi hijo, cuando yo fui a verlo, al día siguiente, tenía un hueco aquí por el estómago con una manguera porque le estaban sacando la infección. Tenía también por acá otras mangueras, tenía una para el oxígeno, tenía un montón, parecía una araña, ¿verdad? Cuando yo fui a hablar con el doctor fue uno de los días más tristes de mi vida, porque el doctor me dijo: no se haga ilusiones con su hijo. Su hijo es muy probable que no vaya a vivir. Él tiene bronconeumonía, tiene un pulmón colapsado, tiene una infección en la sangre, tiene un montón de cosas. Entonces yo le pido a usted, Señor, que vuelva mejor a su casa y no se haga ilusiones con su hijo.
Imagínense ustedes qué dolor, ¿verdad? Llegar a mi casa, mi esposa en el hospital, porque fue operada de cesárea, llegar a mi casa y ver la cuna donde estaban todos los peluches de él bien ordenaditos, y yo comencé a desarmarlos y empecé a moverlos y a ponerlos en desorden para sentir como que de veras iba a haber un niño en esa cuna. Y esa noche y ese día oré al Señor y le decía: Señor, si nos das este hijo de vuelta, Él te servirá para toda la vida. Hicimos un pacto con Él. Mi esposa, por su lado, también, ella estaba haciendo el mismo pacto con Dios, de que si nos devolvía ese hijo, iba a servirle para toda la vida. Y gloria a Dios, porque este hijo, como a los 9 días, nosotros estábamos recién casados, estábamos con problemas económicos, ahora con ese problema de salud de nuestro hijo. A los 9 días estábamos en el hospital visitando a nuestro hijo y nos llaman por teléfono y nos dicen: ¿usted es William Castro? Sí. Es que queríamos decirle que se metieron a robar en su casa y no le dejaron nada. Muchas gracias. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué hacíamos nosotros, verdad? Se nos metieron a robar, no estábamos bien de plata, nuestro hijo en el hospital mal, ¿verdad? Y fue cuando decidimos poner todo en manos del Señor con mucho más fuerza. Nuestra oración, oraron muchas personas por nuestro hijo, y gracias a Dios empezó a restablecerse. Él mismo se quitó el oxígeno de su boca y reaccionó bien ante el oxígeno, ante el aire, y bueno, al final gracias a Dios empezó a restablecerse, y en menos de un mes ya él estaba afuera sin ninguna secuela. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho. Y hoy tiene 30 años, está casado, vive en Estados Unidos con su esposa, son doctores en teología también porque le están sirviendo al Señor. Hermanos, esto es un ejemplo de que Dios es grande y que Dios saca de las crisis a las personas, ¿verdad? Eso es una crisis. Busqué en el diccionario qué significaba la palabra crisis, hermanos, y habla de cuando hay una situación grave, decisiva, donde hay algo en peligro, donde se nos mueve el piso, como decimos en buen tico, ¿verdad? Y bueno, existen muchas crisis a nivel mundial, existen crisis económicas, crisis políticas, y a nivel familiar y personal existen montones de crisis también. Interesantemente, hermanos, a veces Dios permite que usted pase por una crisis porque quiere enseñarle algo y porque quiere saber de qué está hecho usted. ¿Quiere saber de qué está hecho usted? Entonces Dios a veces permite que en su vida hayan crisis, así como lo permitió con Job, por ejemplo. Y el pasaje que hoy nos ocupa, hermanos, en Segunda de Reyes 18 y 19 y capítulo 32 de Crónicas también, Segunda de Crónicas, habla precisamente de una crisis que estaba pasando el rey Ezequías. Y para contextualizarlos más, el rey Sennacherib, él se había ya adueñado de 10 tribus en el reino del norte de Israel, y él iba a pasos agigantados también porque quería ir a adueñarse de las otras 2 tribus que quedaban pendientes en el sur. Y entonces, ¿qué pasa? El rey Ezequías, ¿verdad?, quien era el rey de esta parte de ese reino del sur, ¿verdad?, se pone nervioso porque entonces escucha que Sennacherib viene con mucha fuerza y ya está metido por ahí cerca, ¿verdad?, porque él quiere adueñarse también de esas tribus, ¿verdad?, de esos pueblos de Israel, así como lo hizo con los del norte. Entonces, este señor, Sennacherib, estaba completamente amenazando al pueblo de Dios, y Ezequías entonces entra en crisis. Pero vamos a ver cómo Ezequías logra entonces responder ante estas crisis. Y lo primero, él no respondió bien con algo, y es que él tomó una decisión basada en su propia sabiduría, y lo vamos a ver por qué. Segunda de Reyes 18:14 habla de esto precisamente. Dice que, como dato interesante, en el año 14 de su reinado de Ezequías, cuando Sennacherib estaba en estas ciudades fortificadas de Judá para apoderarse de ellas, resulta que teniendo ya encima al rey Sennacherib, ¿verdad?, Ezequías viene y dice: ¿qué hago? Estoy en crisis, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, voy a negociar con el hombre. Imagínense, negociar con el diablo. Por ahí dice un refrán que
el hacerle un favor al diablo, con llevárselo se lo paga, ¿verdad? El hombre se pone a negociar con el rey Senaquerib, y el rey Senaquerib, claro, encontró una forma muy facilita de obtener dinero y dice, está bien, yo no voy a conquistarlos, pero deme 300 talentos de plata. Yo me tomé la tarea de sacar cuentas cuánto era eso actualmente. 300 talentos de plata era $1.981.800 actuales. 300 talentos de plata. Y 30 talentos de oro eran $11.560.500 actualmente. O sea, este rey Ezequías le estaba regalando al señor Senaquerib, rey de los asirios, $13.542.300. Ese es el monto actual, ¿verdad? Se lo está regalando, según él, para que los deje tranquilos y se vayan y ya entonces no conquisten este reino del sur. ¿Ustedes creen que el hombre se iba a quedar tranquilo después de recibir esa platica y se iba a ir tranquilito y todo? No, y lo vamos a ver más adelante en la historia. Precisamente Ezequías toma una decisión con base a su propia prudencia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones con base en nuestra propia prudencia? Y muchas veces el hecho de tomar decisiones con base en nuestra propia prudencia es lo que nos hace estar en crisis ahora, ¿cierto? Ezequías entonces, como decimos los ticos, empezó a hacer de tripas chorizo. El hombre, para juntar esa plata, tuvo que llegar y empezar a meterse en el templo de Dios y sacar todo lo que había en oro. Inclusive también dice que los quiciales, que son los marcos de las puertas, que estaban cubiertas de oro, y de las ventanas, y todo eso el hombre se lo llevó, porque necesitaba toda esa plata. Imagínense, juntar 13 millones y resto de dólares es bastante plata, y el hombre tuvo que hacer todo eso con tal de negociar con este señor. El primer error, o el error que cometió el rey Ezequías, fue haber negociado con él. No hagamos tratos, hermanos, ni actuemos con base en nuestra propia prudencia. Esa es la primera recomendación que vamos a dar para los que están tomando nota. Segundo, hermanos, nosotros debemos de reconocer cuando estamos en crisis. Es difícil, ¿verdad? A veces. A mí me llama la atención. Yo viví 3 años en Estados Unidos y me acuerdo que a veces le preguntaba a algún norteamericano, ¿qué? ¿Cómo estás? Y el norteamericano me decía, mal. Mira, qué vacilón. Yo no estaba acostumbrado en Costa Rica que me respondieran así tan... ¿Cómo está? Ah, mal. Es que me está pasando esto. Interesante, ¿verdad? Si yo le pregunto aquí a cualquier hermano, cuando lo veo ahí en la entrada, hermano, ¿qué? ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que me dicen? Sí, o un refrán muy tico. Pura vida. Pura vida. Somos los pura vida, ¿verdad? Somos los pura vida. Y reconocidos mundialmente como los pura vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros escondemos un pura vida y adentro no estamos tan pura vida? Y adentro tal vez hay un revuelo, y adentro hay un montón de cosas, y estamos en crisis, y nosotros decimos siempre pura vida. Y no estoy en contra de ese dicho, porque me encanta, y a nivel mundial se escucha muy lindo cuando uno está en cualquier rincón de la tierra, le diga, ustedes son pura vida. No estoy en contra de ese dicho, pero sí estoy hablándoles, hermanos, de que nosotros debemos de reconocer cuando estamos en crisis. Y la palabra de Dios dice que eso fue lo que hizo precisamente el rey Ezequías. Y ahí empieza el hombre con las buenas decisiones. En el capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice? Dice que el rey Ezequías agarró sus vestiduras y las rasgó, las rompió completamente. Y se cubrió de cilicio, un manto de cilicio, que era un manto que era hecho de pelos de cabra, ¿verdad? Y eso se lo ponían en ese entonces cuando había duelo, dolor, tristeza, angustia, temor. Entonces, ve qué interesante, Ezequías viene y reconoce que está en crisis. Rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio. Hermanos, ¿están ustedes en crisis? ¿Estamos nosotros en crisis? En el teléfono hay un modo de avión, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Los que les gusta la tecnología. A veces nosotros nos ponemos en modo de negación. Y nos negamos muchas veces
a decir lo que verdaderamente estamos pasando en nuestra vida, en nuestro corazón, con nuestra familia. Estamos enfrentando algunas crisis, hermanos, debemos de reconocerlo. Tercero, ¿qué hizo Ezequías? La tercera recomendación dice que buscó la presencia de Dios en Segunda de Reyes 19:1. ¿Por qué? Porque dice que entró ¿dónde? En la casa de Jehová. Hermanos, ¿qué mejor lugar para buscar seguridad, reposo, sabiduría, dirección que la casa de Jehová? Ezequías lo hace, busca la presencia del Señor. En medio de la crisis, hermano o hermana, en medio del desánimo, del temor, de la desesperación, debemos de buscar la presencia, la casa de Jehová, como lo hizo el rey Ezequías. Como cuarto punto, busquemos el consejo de Dios por medio de los hombres de Dios. Ezequías, ¿saben a quién acudió? Al profeta Isaías. La palabra de Dios lo dice, que él acudió al profeta Isaías para ver qué le recomendaba, ¿verdad? Isaías era un hombre de Dios, era el hombre que hablaba de parte de Dios en ese momento. Sus palabras, sus consejos eran respetados. Y entonces Ezequías conoce esa autoridad espiritual y busca a este gran hombre de Dios para sus consejos. Y él le da consejos sabios, además de que ya Isaías sabía, porque Dios le había mostrado, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Hermano, ¿dónde buscamos nosotros a veces los consejos? ¿En qué lugar buscamos nosotros los consejos? ¿En amigos? ¿En Google? ¿A dónde buscamos nosotros consejería cuando estamos en crisis? Cuidado, a quién visitemos y a dónde vayamos a pedir consejo, a pedir solución. Hay una ilustración que dice que a un señor le robaron una gata hidráulica, ¿verdad? De esas gatas hidráulicas. Ya Gerardo se está riendo porque ya lo conoce. Es que tiene como 45 años más o menos esta ilustración. Esta gata hidráulica se la robaron y resulta que el hombre dice, aquí voy a ir a ver quién me la robó. Entonces se fue para un brujo. Y cuando se fue para donde el brujo, resulta que el brujo le dice, ya sé quién tiene tu gata. Y ya consultó en la bolita de cristal y todo, y dice, la gata la tiene el vecino suyo que está a dos casas suyas, ahí la tiene el vecino. Pero tranquilo, que la tiene bien alimentada y le da su lechita todos los días. Imagínense ustedes, si estaba enredado el hombre. Hermanos, ¿a quién acudimos nosotros? ¿A dónde vamos? Hermanos, tenemos una iglesia con pastores, con ancianos, con líderes, que con mucho gusto podemos atenderle cuando usted necesita un consejo, una recomendación. Estamos para servirle, hermanos. Ezequías buscó hombres de Dios. Otro punto, no le facilitemos las cosas al enemigo y reforcemos las armas espirituales. Segunda de Crónicas 32, del 2 al 5, nos habla un poco de eso. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías, cuando se da cuenta que está ya siendo amedrentado por el rey Sennacherib y los asirios, ¿verdad?, para tomar estas ciudades, una vez que ya él reconoció que él cometió errores y que él entró a la casa del Señor, que él pidió un consejo sabio, una vez que pasa todo eso, el hombre se alista entonces y dice, yo no voy a darle tregua al enemigo. El enemigo se acerca a pasos agigantados y aquí tengo que hacer algo. ¿Y qué hizo entonces Ezequías? Dice la palabra de Dios que como una estrategia militar, él empezó a cegar los pozos de agua que habían alrededor. Ustedes saben que en estos lugares desérticos nadie sobrevive sin agua, ¿verdad? Entonces, claro, ellos tenían un abastecimiento de agua para ellos y empezaron a secar todos los pozos que estaban alrededor. Y entonces Ezequías comenzó a hacer eso como una estrategia para enfrentar al enemigo. Él no le dio agua al enemigo, él empezó a reforzarse de armas espirituales. No sé si ustedes han visto, hermanos, en la televisión, en National Geographic o en Animal Planet, donde tal vez hay algún animal ahí tirado, agonizando, en crisis, y resulta que hay unas aves de rapiña por ahí dando vueltas, y hay unas hienas y otros animales por ahí que están deseando que termine de respirar para caerle, ¿verdad? Y para devorarlo.
Hermano, muchas veces nosotros estamos así, estamos por ahí tirados y por ahí nada más esperando ya el último respiro, porque el diablo nos está acechando, porque el diablo está en el alrededor nada más esperando, porque usted está en crisis, no, aquí ya y me muero. Y el diablo está ahí nada más esperando y por ahí dándole vueltas y todo. Hermanos, no le demos gusto al diablo. No le demos agua al diablo. Vea lo que hizo Ezequías. Ezequías llegó y empezó a secar los pozos de los alrededores y él no le dio tregua al diablo y más bien hace todo lo contrario. Dice que él comenzó a fortificar todo su reino. Dice que hizo un muro, además del que ya había. También hizo, alzó torres y también hizo proyectiles, o sea, flechas también que tiró, ¿verdad? O sea, que tenía para tirar y escudos. La cuestión es que él se reforzó de todas este tipo de herramientas y estrategias. Hermanos, cuando nos sintamos en crisis, no le demos agua al diablo. Cuando estemos en crisis, hermanos, reforcemos las armas espirituales para que el diablo no nos tome como un animal a punto de morir. Número 6, armarse de valor y de repetir constantemente quién está con nosotros. Segunda de Crónicas 32, 7 al 8, Ezequías motivó a sus jefes militares diciéndoles: anímense, sean fuertes, no tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria, ni debido a la muchedumbre con él. Oigan, porque con nosotros hay más que con los que están con él. Oigan, con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, claro. Él se merece toda honra y toda gloria. Repetir constantemente que Él está con nosotros. ¿Y quién está con nosotros? Con Él, con el diablo está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos para ayudarnos y sacarnos de esa crisis. Y vea qué interesante, el pueblo de Dios dice que le tomó confianza a Ezequías por las palabras que estaba diciendo. Interesantemente, hermanos, nosotros siempre debemos de estar confesando la palabra de Dios, y cuando estamos en crisis, confesemos que vamos a salir, confesemos, declaremos con fe que vamos a salir de ahí. Y Ezequías lo hacía no solamente para darle ánimo a toda su gente, sino que Ezequías lo hacía también para darse ánimo él, para creérselas él también y salir adelante. Séptima estrategia, permaneciendo firmes en lo que Dios ha dicho. El profeta Isaías, hermanos, según Segunda de Reyes 19, 6, 7, dice que el profeta Isaías, Dios ya le había comunicado a él lo que iba a hacer el rey de Asiria. El Señor ya había hablado sobre ese tema, ¿verdad? Del rey Sennacherib, y todo ya lo sabía Isaías. Y Ezequías entonces, claro, una vez que va, el rey Isaías le dice qué hacer, ¿verdad? Y le dice qué fue lo que Dios le dijo, ¿verdad? Que hiciera. En medio de una crisis, hermanos, nosotros también tenemos que tener esa firmeza. ¿En qué? En la palabra de Dios. Tenemos que tener esa firmeza ¿en qué? En todos los consejos y en todas las promesas que el Señor nos ha dicho. Nosotros tenemos que tener eso claro y tenemos que repetirlas, hermanos, en medio de la crisis. Permanezcamos firmes con la palabra de Dios que ya está ahí, con las promesas de Dios que ya están ahí. Punto número 8, confiando plenamente en Dios. Hermanos, Ezequías dice la palabra de Dios que puso toda su confianza en el Creador. En momentos de crisis, hermanos, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde va nuestro pensamiento? ¿Le tiramos toda la culpa a Dios? Nos preguntamos, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy todos los domingos a la iglesia. Ayer le di 200 pesos a un indigente. El otro día había un perro atorado ahí en una verja y yo le ayudé a sacar. Comenzamos a buscar un montón de excusas de por qué me están pasando esas cosas a mí en medio de las crisis. Debemos de poner la confianza plenamente en el Señor. Y Ezequías pone su confianza en el Señor, y lo dice la palabra de Dios, y vio resultados positivos después de esto.
Hermanos, en medio de las crisis, pongamos nuestra confianza en el Señor y veremos resultados positivos en nuestra vida. La última, y creo que la más importante, estrategia, herramienta Que utilizó el rey Ezequías según Segunda de Reyes 19, 14 y 15. ¿Saben cuál fue? La oración. Ezequías oró al Señor diciendo, le voy a leer textualmente cuál fue la oración de Ezequías, a ver si nosotros podemos ponernos en su lugar, y a ver si nosotros y los hermanos que puedan estar hoy en crisis nos ponemos en su lugar en esta oración. Dijo: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Ve qué lindo, él empieza exaltando el nombre del Señor. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Él está hablando ya de esa crisis que está pasando. Es verdad, Señor, que los reinos asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino solo de madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, oigan, por favor, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Hermano, ¿está usted en crisis? ¿Cualquier tipo de crisis? Tenemos que orar y tenemos que decir: Señor, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esa fue la oración del rey Ezequías. Y con todas estas estrategias que él implementó, aún con sus errores también al principio, el rey Ezequías tiene la victoria, porque él se aferró al Señor, porque él oró al Señor. Y la historia no termina ahí. Dice el profeta Isaías que cuando le mandó el mensaje de parte de Dios a Ezequías, dice: por cuanto me has rogado. ¿Cuántos creen en la oración de súplica? Gloria a Dios. Por cuanto me has rogado, le dijo el Señor a Ezequías. Ezequías rogó, ¿verdad?, desde lo profundo de su corazón, suplicó. Y vean lo que sigue diciendo: te he escuchado. Te he escuchado. El ruego, la súplica, el Señor dice: te he escuchado. Acto seguido, el Señor pronunció unas palabras contra el rey de Asiria, donde le dice que él no entrará a la ciudad ni podrá lanzar flechas contra ella. Volverá por el mismo camino y por el mismo camino sale soplado. Y la historia termina diciendo que esa misma noche el ángel de Jehová salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Se fue el rey Sennacherib, llegó a su tierra y terminó siendo muerto por sus mismos hijos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras los hermanos de la música pasan. Hermanos, Ezequías fue un rey recto ante los ojos de Dios. Y parte de sus triunfos precisamente fue por lo que hemos visto. Aunque él tomó una decisión al principio que no era correcta, él enmendó en el resto de decisiones. Hermanos, recordemos, no tomemos decisiones bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia prudencia, porque hoy podemos estar pagando los platos rotos de eso. Hermanos, debemos de reconocer que estamos en crisis. Por ahí hay que empezar. Ustedes saben que en los Alcohólicos Anónimos es una de las cosas que hay que hacer primero, ¿verdad? Reconozca que usted es un alcohólico, ¿eh? Si nosotros no reconocemos dónde estamos parados, ¿cuál va a ser nuestro norte, verdad? Si no sabemos en qué mapa, dónde estamos ubicados, ¿hacia dónde seguir entonces? ¿Cómo llegar al norte si ni siquiera sabemos dónde estamos parados? Hermanos, debemos de reconocer que estamos en crisis.
Debemos de buscar la presencia de Dios como lo hizo Ezequías. ¿Qué mejor lugar que la casa de Jehová? Buscar el consejo de Dios por medio de los hombres de Dios. No facilitarle las cosas al enemigo, sino que más bien reforzar las armas espirituales. Armarse de valor y repetir constantemente quién está con nosotros. Recuerden, con ellos está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, el que nos va a sacar de las crisis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permaneciendo firmes en lo que Dios ha dicho. Recuerden, hay muchas promesas ahí que están nada más para tomarlas, hermanos. Confiemos plenamente en Dios, así como confió el profeta, el rey Ezequías. Y sobre todo, oremos, hermanos. Oremos.